conversación, la clausura, el cierre de este evento que nos ha tenido todo el día, primer ministro. Hemos estado conversando sobre las políticas de investigación en ciencia y tecnología y lo mucho que se ha avanzado en el país. Yo creo que todos reconocemos que ha sido notable el incremento en financiamiento que ha habido y también en que se cuenta con una política nacional de ciencia y tecnología. Hablábamos en la mañana que se ha multiplicado por 10 veces en los últimos años la inversión en este campo y sin embargo siempre hay retos para pensar hacia adelante. Entonces hemos estado conversando con colegas muy generosos de Chile, México, Paraguay, Panamá, Canadá. Hemos revisado además los casos de Argentina y el Reino Unido. Y un primer tema que llama la atención es que en la agenda de investigación de estos países, la concepción de ciencia se amplía respecto de lo que se entiende por ciencia en el Perú, que es, digamos, para usar un término común, se ha priorizado las ciencias duras, digamos, las ciencias más tradicionales que tienen que ver con conocimiento en ciencias naturales, en ciencias con experimentación en laboratorios y trabajo de campo también. Y pensábamos, revisando los otros países, que una de las cosas que se podría hacer justamente en el Perú es ampliar el tipo de concepción de ciencia para que haya un modelo más unificado, más universal de ciencia que incluya, por ejemplo, las ciencias sociales, pero de hecho revisábamos en varios países que se incluyen también a las humanidades. Ahora, para hacer esto hay una discusión en el fondo legal también y no vamos a entrar en detalles, pero es una de las cosas que hemos conversado con la presidenta del CONCITEC, que ha sido una gran aliada en la organización de este evento, si sería necesario o no reformar incluso la ley para pensar en poder ampliar la investigación en otros campos, y le vamos a dar un informe legal para seguir avanzando con este tema. Otro de los puntos que hemos conversado es sobre el financiamiento de la investigación y claro, lo que se invierte en el país, a pesar de que ha aumentado considerablemente, sigue siendo poco si lo comparamos como, por ejemplo, el equivalente del porcentaje del PBI de los países, es aproximadamente el 0.12% del PBI, y entonces la propuesta no sería tanto dividir lo que ya existe entre más áreas, porque sería seguramente arroparse por arriba para quedar con los pies descubiertos, sino pensar en posibilidades de ampliar a diferentes campos. Hemos discutido, creo, a lo largo del día también diferentes ejemplos de cómo la investigación en ciencias sociales puede ser relevante para el desarrollo del país en diferentes aspectos y no solamente en estudios interdisciplinarios que tengan, digamos, un eje en ciencias naturales y un acercamiento de las ciencias sociales, sino realmente estudios que complementen unos campos con otros. Hemos conversado también de cómo se está subutilizando el canon, que va directamente a las universidades y cómo esta podría ser una fuente de financiamiento, pero tal vez, y aquí bueno, estoy haciendo un resumen para el resto y seguramente podremos seguir conversando, el tema principal es pensar en esta noción general de ciencia y cómo las ciencias sociales deberían ser parte de ella para avanzar en una agenda más integral que sirva propósitos nacionales. Entonces, al respecto, quería escuchar sus comentarios. No sé si empezamos con la presidenta o usted quiere empezar. ¿Sí? Entonces, Fabiola León Velarde, que ha sido aliada en la organización del evento y no quiero olvidarme, ministro, de agradecer a la cooperación canadiense, a IDRC sobre todo, estuvo la embajadora en la mañana y nuestros socios, además de CONCITEC, On Think Tanks y el Consorcio de Investigación Económica y Social. Entonces, Fabiola, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, a todas, Premier, Salvador Solar, todo Santiago Cueto. Nosotros desde que fuimos invitados a compartir esa experiencia, dijimos tenemos que estar presentes porque desde el CONCITEC estamos absolutamente comprometidos a incorporar a las ciencias sociales como gran generadora de conocimiento para
todos los problemas que podemos tener en el Perú, no solamente para la ciencia y tecnología, pero sobre todo como generadora de evidencia para las políticas públicas, ¿no? Nos parece que esto es indispensable. Por eso, desde el inicio de esta gestión, ya habíamos empezado a incorporar por lo menos la información que tenemos sobre la investigación en ciencias sociales. Por ejemplo, tenemos más de 20% de investigaciones que se hacen en ciencias sociales, de todas las investigaciones que se realizan. Hemos hecho un mapa, estamos terminando para fines de año, de quién es quién en la investigación en el Perú, todos los investigadores, en qué áreas, en qué regiones, cuáles son las temáticas de investigación, y de más o menos 4.000 investigadores que tenemos, estamos llevando un número entre 600 y 700, a fin de año, como digo, ya lo tendremos, de investigadores en ciencias sociales que han publicado algo en alguna base de datos internacionales. Consideramos que lo primero que teníamos que hacer era generar ese mapa, con quiénes contamos, dónde están, qué están haciendo, y eso nos va a permitir también empezar a poder progresar en tomar las buenas prácticas que se han ido señalando acá, porque todavía no tenemos un modelo preciso de cómo trabajar la investigación en ciencias sociales. CONCITEC es una instancia, según lo indica su política, que es promotora, facilitadora y organizadora y articuladora de todo el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, el SINACIT. Pero este sistema es enorme, es muy amplio, son todas las universidades públicas, privadas, institutos, empresas, sector público. Entonces, y en ese sentido actuamos como otros consejos nacionales de ciencia con una unidad ejecutora que es el FONDECIT. Entonces, ¿cómo estamos iniciando este proceso desde el CONCITEC y con el mandato que tenemos? Por un lado, con la información. Por otro lado, entonces, por primera vez hemos incorporado en el Registro Nacional de Investigadores del Perú a las ciencias sociales y humanas, ¿no? Antes, en el registro que teníamos, el REGINA, no estaban incorporadas, de manera que ese es un primer paso. El segundo paso es algunas acciones afirmativas, como por ejemplo favorecer los equipos multidisciplinarios, donde si queremos impactar a través de un determinado proyecto de investigación, ya sea en el agro, sea en salud, sea en minería, nuestras áreas estratégicas determinadas que están alineadas con los sectores productivos, cómo pueden los equipos de ciencias sociales permitir que los proyectos impacten más. Yo sé que se ha hablado aquí mucho que eso no es necesariamente lo que queremos, no solamente queremos grupos de ciencias sociales que ayuden a impactar las ciencias, otro tipo de ciencias. De hecho, necesitamos grupos de ciencias sociales pensando en temas que son vitales hoy para el Perú: corrupción, seguridad ciudadana, jurisprudencia, y por eso hacer políticas basadas en la evidencia. Y por eso desde CONCITEC también consideramos que esos son temas tan complejos y se pueden trabajar de manera tan ordenada bajo un método científico, que es el que nosotros evaluamos del CONCITEC, porque así como es un fenómeno complejo la meteorología y entender el clima es complejísimo, o entender si va a ocurrir un sismo o un desastre natural es muy complejo, de igual manera entendemos que los procesos sociales tienen ese grado de complejidad y debemos abordarlos también por esa vía, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido sí incorporamos a los grupos de ciencias sociales que están aportando al conocimiento de una manera, bueno, ordenada y, si podemos decirlo, científica. Otra de las cosas que estamos haciendo es ya incorporando en algunos fondos, es el primer fondo donde vamos a incorporar solamente investigación en ciencias sociales con un convenio que acabamos de firmar con Francia, donde se van a financiar proyectos solamente de ciencias sociales. O sea, es un primer pasito para reconocer a los grupos de ciencias sociales per se y no solamente vinculados al desarrollo de ciencia y tecnología. Pero también es una gran preocupación del CONCITEC, lo conversábamos hace unos minutos con Enrique, nuestro invitado en México,
sobre cómo deberían los grupos de ciencias sociales activar rápidamente su preocupación por la tecnología 4.0. Hoy en día el Internet, la inteligencia artificial, los grandes bases de datos, la comunicación masiva, por supuesto, las redes sociales, la manera como aprendemos, están revolucionando la actitud de los seres humanos y cómo eso va a aportar casi a todas las áreas y está teniendo un impacto en todas las áreas de conocimiento, ¿no? Entonces sí tenemos preocupaciones particulares también por ese tipo de investigaciones. Con respecto a los fondos especiales, todavía no tenemos una decisión tomada, tenemos que conversarlo con los otros sectores, particularmente también con PCM, cómo vamos a trabajar con fondos especiales o programas que estén dentro del Plan Nacional ahora de Innovación y Productividad o del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, pero para eso está siendo nos va a ser sumamente útil las buenas prácticas que se están y que se han expuesto aquí, ¿no? Hemos visto que hay prácticas que ya las están poniendo en ejecución en otros países, si son público-privados, si son fondos con instituciones que ya están manejando la investigación en ciencias sociales, ya tienen experiencia. Entonces, queremos volver a juntarnos para ver cómo podemos avanzar en ese sentido. Y por último, quisiera comentar sobre el Canon, que es un importante fondo para investigación en las universidades públicas. Desde el CONCITEC hemos hecho 2 convenios ya que han estado funcionando con la Universidad San Agustín de Arequipa, donde la propia universidad toma la decisión que un porcentaje de ese fondo, que lo trabajan con los instrumentos del CONCITEC, es decir, proyectos de investigación aplicada o derivada a resolver ciertos desafíos o investigación básica, movilización, redes de investigación, tesis, ¿no? Esos fondos pueden y están incorporando a las ciencias sociales. O sea, ya tenemos un tipo de convenio, un tipo de trabajo. Cuando trabajan con el CONCITEC, utilizan los instrumentos del CONCITEC, pero pudiendo decidir que una disciplina a trabajar para los desafíos de la región son las ciencias sociales. Ya tenemos esto con la Universidad San Agustín de Arequipa, esto terminó. Estamos iniciando con la Universidad San Antonio Abad del Cusco, con la Universidad de Trujillo, la Universidad de Moquegua, y pensamos que es un buen instrumento, una manera de empezar a utilizar el canon con la academia, pero a la vez, pensando en el ámbito regional, ir incorporando a las ciencias sociales. Realmente nosotros pensamos que ya estamos en un momento en que debemos articularnos mucho más. Eso tal vez entraña también la dificultad de nuestro sistema de ciencia, tecnología e innovación, que incorpora necesariamente la investigación en todas las áreas, y es que al ser un sistema, el sistema puede desarticularse mucho y hay que hacer un esfuerzo especial en articularnos, ¿no? Y eso es lo que en ese momento estamos. Desde el MIDI se ha señalado ese esfuerzo que tenemos que hacer, articularnos con todos los actores que están trabajando en ciencias sociales, buscar cuál es el modelo para el Perú, donde no tenemos un ministerio, una agencia, una fundación, sino un sistema que hay que articular, cuál es la mejor manera de articularlos, y efectivamente también la articulación tiene que ver con los fondos, porque como bien se ha señalado acá, en el Perú en los últimos años tenemos, todavía siendo muy poco, la mayor cantidad de fondos para investigación. Nada impide que empecemos a incorporar a la investigación en ciencias sociales. De hecho, algunos fondos ya lo están haciendo. Como decíamos, tenemos los fondos del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Salud, del Ministerio de la Producción, los fondos Canon, los fondos del CONCITEC, pero tenemos que articularlos y tenemos que tomar la decisión qué porcentaje y qué áreas del conocimiento en ciencias sociales debemos articular para responder a los desafíos del sector público y del sector privado. Creo que hemos avanzado en ese sentido. Ese seminario nos está dando importantes luces para dónde ir, pero
ya no hay vuelta para atrás, ¿no? Las ciencias sociales son y deben ser parte de la investigación que se realiza en el Perú. Yo creo que a todos nos alegra mucho escuchar esto y saber que ha seguido tan atentamente el debate. Muchísimas gracias. A veces sirve poner imágenes concretas en la cabeza de la gente. Yo estaba pensando en personas fallecidas recientemente o hace algún tiempo, como Julio Kotler, Aníbal Quijano, Alberto Flores Galindo, Gonzalo Portocarrero. Son todos científicos sociales, investigadores que creo que han dejado una marca en el país y que todos hemos estudiado en algún momento en la universidad, y yo creo que este tipo de pensamiento y de hallazgos van a ser útiles para seguirnos desarrollando como una nación democrática y solidaria, pero nos encantaría escuchar sus reflexiones, primer ministro. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Creo que vivimos momentos que podrían terminar siendo muy importantes. Hay algunos elementos que quisiera compartir, algunos de ellos tienen que ver con la cercanía del bicentenario de nuestra independencia y de lo que podría llegar a significar. Desde el gobierno se ha venido haciendo un esfuerzo por tratar de colocar en agenda el bicentenario, no solo desde el gobierno, pero también desde el gobierno, y la coyuntura no ha hecho más que desafiar este esfuerzo y evitar que podamos tener una mirada con un horizonte un poco más amplio, y esta coyuntura tan exigente, por llamarla de alguna manera, podría oscurecer el hecho de que algunas cosas buenas podrían consolidarse. Hace solo un par de semanas estuvimos reunidos con la presidenta del CONCITEC hablando de la reciente aprobación de la ley del investigador científico y de la necesidad de articular, como ha mencionado Fabiola, los esfuerzos quizá pequeños pero existentes que podrían multiplicarse de ser articulados. Y esto ocurre en un contexto en el que creo que vale la pena destacar algunas cosas. Somos un país que tiene un proceso de descentralización de poco más de 15 años, que todavía no alcanza la mayoría de edad, y que estamos tratando de acercar a algo distinto al hecho de que las regiones equivalgan a los departamentos previos, tratando de organizarnos en reuniones con los gobiernos regionales a través de mancomunidades que agrupen a diferentes regiones. Con esa óptica estamos trabajando también sobre la idea de las agencias regionales o macrorregionales de desarrollo. Algo muy interesante está pasando ahí en el sentido de que esta visión, ya sea a nivel regional o macrorregional, está poniendo también un lugar especial para la academia. Se está considerando desde el principio, en la medida que se va formando esta discusión, tenemos gobernadores que todavía se ven como gobernadores de sus regiones y cuesta un poco tener la conversación macrorregional, porque se convierte en una especie de consejo macrorregional que todavía está en un proceso de formación, no me atrevería a decir consolidación, pero sí es muy interesante notar cómo hay un lugar para las universidades públicas en particular, pero también las universidades privadas. Creo que ese sustrato que se está formando es un sustrato que puede fortalecerse mucho. Lo conversábamos también con Fabiola hace poco, solo de manera extraoficial, pero estamos teniendo una conversación al interior del gobierno para un fortalecimiento a propósito del Bicentenario de una señal pública respecto de la investigación científica. Una investigación que claramente debe incluir a la investigación en ciencias sociales. Los tiempos que vivimos adicionalmente son tiempos en los que la verdad está siendo amenazada constantemente, y un contexto que favorece la amenaza a la verdad es el contexto político de polarización. En un contexto de polarización política, la desconfianza se vuelve realmente un problema muy grande, y no contar con evidencia mínima que pueda guiar el debate es un déficit que tenemos que revertir. Por ejemplo, hoy vengo de estar unas cuantas horas en la Comisión de Constitución discutiendo la reforma política, ¿no? Y de alguna manera quienes más se resisten a la reforma política señalan
que su debilidad es que viene de la academia. No es sorprendente de cualquier forma que haya algún sesgo antiintelectual, y tenemos una comisión que es reconocida como una comisión independiente y una comisión de politólogos y sociólogos respetados que nos ofrecen la posibilidad de tener una discusión en base a estudios, en base a evidencia, que al menos el día de hoy arribó a buen puerto, pero que creo que al contrario de quienes han manifestado cierta resistencia, ha generado un grado importante de confianza en la sociedad. Esta no es una reforma política planteada por el partido A o el partido Z, es una reforma política debido a nuestra precariedad política del momento, planteada por un gobierno que no tiene partido, pero que lo ha encargado a un conjunto de representantes de nuestra academia. Una academia que nos ha ayudado a problematizarnos en aspectos en los que quizá, por llamarlo de alguna manera, el mercado político en sí mismo no nos habría ayudado a problematizarnos. Somos un país que hoy cuenta con un Ministerio de Cultura, que está por cumplir 9 años, que tiene un viceministerio de interculturalidad. La sola pregunta de la interculturalidad ha venido de la academia. Somos un país que hoy tiene, esto puede ser una anécdota pasajera, pero creo que no deja de ser significativa, que tiene un gabinete de ministros mayoritariamente femenino como parte de un esfuerzo por poner el tema de paridad de género en la agenda, en la propia agenda que hemos discutido hoy, tratando de que las elecciones permitan que tengamos un Congreso paritario, que las elecciones ofrezcan paridad y alternancia para garantizar una mayor participación de la mujer. Y la pregunta sobre el rol de la mujer y los desafíos que enfrenta nuestra sociedad y cómo debemos generar mayor conciencia es una pregunta que viene de la academia, que se sostiene en la academia. Y Santiago menciona a Julio Kotler, menciona, por ejemplo, a Gonzalo Portocarrero, podríamos mencionar a Carlos Iván de Gregori, y podríamos ir avanzando en una lista como Alberto Flores Galindo, como Aníbal Quijano, que han dejado en nuestra conversación algunos temas que afortunadamente han conseguido alcanzar el estado de sentido común gracias a esta investigación científica, sin cuya base no deberíamos seguir haciendo intentos de política. De forma que, contra lo que muchas veces se piensa, necesitamos problemas que vengan desde la academia, desde la investigación social, forzándonos a quienes estamos, ya sea pasajeramente o de manera más institucional, en política, a poder tomar cierta evidencia y a poder tratar de que la discusión gire en torno a ella en contextos, como decía, en los que muchas veces la discusión mediática puede alimentarse de argumentos que no tengan una mayor evidencia. En ese sentido, creo que es importante compartir, aunque sea al menos de manera extraoficial todavía, que de cara al Bicentenario, el gobierno del presidente Martín Vizcarra está estudiando la posibilidad de dar una señal más fuerte respecto de las ciencias, así como en algunos otros aspectos que consideramos que son pilares fundamentales de una república democrática en los tiempos que vivimos, que son tiempos de amenazas. El compromiso constante, muchas veces de esfuerzos que todavía, como ha sido obvio en la conversación de hoy, todavía hacen referencia una y otra vez a grandes personalidades que han entregado su vida a la investigación científica o a la investigación científica social, hablan de la necesidad de institucionalizarnos todavía más. Hay ya organizaciones que son instituciones en nuestro país y tenemos que agradecerles. Somos un Estado todavía joven, una república todavía joven, que queremos creer está encontrando un camino para fortalecer ese nivel de institucionalidad. Consideramos que el compromiso con la investigación científica y con la investigación científico-social en particular tiene que tener, para una república que pretenda ser una república que se respete, tiene que tener un compromiso público de largo plazo. Y ahí donde la multiplicación por 10 sea una noticia que haya que saludar, pero que sea claramente insuficiente, como pasa también, lo mencionábamos también en el Ministerio de Cultura, donde se comienzan a dar señales de cierto apoyo constante a nivel público, importante pero todavía insuficiente, tenemos que seguir yendo en esa dirección. Así que agradezco nuevamente la invitación,
lamento no tener alguna noticia más concreta que compartir, más allá de la conversación que tuvimos con la presidenta de Concitec, pero sí decir que somos un gobierno que toma muy en serio las posibilidades que nos ofrece la investigación científica y que esperamos dar, en los poquito más de 2 años que nos quedan, señales importantes que supongan un legado para nuestro país en el marco del Bicentenario. Gracias. Muchísimas gracias, ministro. Yo creo que puede contar con lo que hemos avanzado hoy día. El Concitec también, por supuesto, tenemos las presentaciones, los videos, las lecciones, algunos informes de preparación que hemos contado. Y tenemos además una experiencia internacional con los colegas que han venido, que ha sido canalizado a través de la Agencia de Cooperación Canadiense, con lo cual podemos seguir avanzando y ese es el tema. Estamos conscientes, creo que es un reto complejo, pero estaremos con ustedes en lo que seamos requeridos. O sea que muchísimas gracias nuevamente.